Ven. ¿Está grabando ahí? Sí, ¿por qué no se escucha? Mira, como que... ¿No se escucha qué? Hola. Ah, están recién conectándose. Ya voy a... Espera, un poquito para que... Está todo bien. Hola. Bien. ¿Y esto habrá otra manera como de entrar? A ver, esta cosa. Hola, hola. ¿Cómo era? Está bien. ¿Cómo era para...? ¿Qué va a quedar grabado? Está tratando de conectarse conectar el audio al Javier, pero parece que no puede. Ya. Vamos a ver qué pasa. Hola. Hola, hola. Ah, ya, qué bueno, ahí te pudiste conectar. Estaba metido en una reunión y no me había dado cuenta la hora. Hola, Jaimito. Ahí está. Ya, estoy enchufado. Ya, Voy vamos. a, ¿Sí? eh, voy a buscar para tomar apunte. Anda nomás, anda nomás. Mientras tanto, Sí. ya estoy compartiendo los apuntes y bueno, hoy día tenemos que ver el neomarxismo norteamericano, pero vamos a tener que ir ahí haciendo las relaciones correspondientes. Y voy a usar un sistema distinto, pero que al final yo creo que también nos puede ayudar, porque son apuntes que han hecho de textos tanto de Ingleton y lo de Jamieson, que lo que viene los hice yo, son apuntes principalmente del giro cultural, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y también de los conceptos de literatura, de lenguaje. Yo creo que es súper importante el posmodernismo para ya ir entrando como en lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Que es en el fondo una teoría crítica literaria, un pensamiento crítico. Y voy a hacer como una especie de preámbulo, que no está aquí, eh, pero que quiero de alguna manera ir conversando con ustedes algunas cosas. Por ejemplo, nosotros ocupamos el posmodernismo como una descalificación muchas veces. Lo usamos de una manera como negativa, es decir, como algo que corresponde a una decoración, como que responde a algo banal, ¿no? Pero muchas veces cuando yo conversé en la universidad estos temas, solamente se caía en esa descalificación y en realidad no se habían leído los textos postmodernos, ni se comprendía mucho a estos teóricos. No se había aprendido a caminar como dentro de su teoría para saber en qué correspondía la teoría.
Entonces es lo primero que hay una especie de prejuicio, porque además el posmodernismo también obviamente cometió algunos errores, está superado en varias de sus aristas. Nosotros tenemos que pensar que el posmodernismo se construye más o menos como el 79, ¿no? El 80 y arrastra a los 90 hasta ahora. Algunos han señalado que ya entró en decadencia, que ya está terminando, y otros señalan que no. Entonces, pero lo primero es entender bien cómo funcionó este posmodernismo. Ahora, para entender cómo funciona este posmodernismo, lo importante es entender también cómo ha funcionado el modernismo para atrás. Y ustedes ahí tienen que entender, por ejemplo, si yo les preguntara, así como a nivel general, todo lo que hemos visto, porque ya llevamos más de un año en esto, ¿cuáles son las características fundamentales de esa modernidad? Por ahí está Lalo. A ver, o Jaime, ¿cuál podría ser esas características fundamentales? O Javier. ¿Se escucha? Sí, No sé, yo me imagino que uno entiende lo moderno como aquello en lo cual está uno inmerso, y por lo tanto no es muy fácil definirlo. Pero si uno mira con respecto a lo que uno cree que fueron los tiempos pasados, me parece que lo moderno, una de las características es la sospecha, que somos desconfiados de lo que se dice, de lo que sabemos. La otra cosa es que somos descreídos, no tenemos seguridad de una fuerza superior divina, ¿no es cierto?, que nos asegure. Entonces, a mí me parece que la modernidad es insegura. o sea, de alguna manera en un proceso de secularización, pero también con un fuerte componente del yo, ¿verdad? Del sujeto, Jaime. Entendí la cuestión. ¿Cuál es el punto? Hemos visto que, por ejemplo, durante la modernidad hay un fuerte como énfasis en el individualismo, en el yo. Por ejemplo, las obras contemporáneas tienen un nombre, tienen una firma, tienen una diferenciación de lo demás. Por ejemplo, las esculturas, el cine de autor, hay un énfasis en el sujeto, una construcción, por ejemplo, piensen en lo que vimos con Baudelaire y lo que él construyó con la modernidad, una ciudad que se podía pasear, un flaner, ¿no? Eh, que tenía que ver con una relación de una construcción romántica y también después moderna, ¿no? Una relación con la ciudad, pero también un fuerte énfasis en ese sujeto, en las grandes tramas, ¿no? En las grandes, en todo lo que hemos visto para atrás, por ejemplo, piensen en toda la construcción clásica, medieval y también moderna, tenemos grandes tramas, grandes relatos, ¿no? Eh, Grandes maneras de construir el mundo, de explicarnos el mundo. De hecho, gran parte de la teoría crítica también tiene que ver con eso, las grandes filosofías, ¿no? Como lo que vimos con Heidegger, ¿no? Lo que vimos con la construcción de esa Alemania, ¿no? La construcción de las ciudades, de los estados. Entonces tenemos una construcción para atrás, en realidad la modernidad, eh, dijimos que surgía principalmente con una especie de capitalismo, ¿no? Con un capitalismo. Eso iba, sí, eso iba a agregar, o sea, todo el tema de la oportunidades que abre la, todo el proceso industrial, todo el tema económico, y que obviamente depende de quién es el exitoso. Entonces, de ahí surge el empresario, y entonces comienzan entonces a ver las distinciones ya no por la sangre, sino por las acciones, por las actividades. Entonces,
obviamente eso reafirma lo que tú decías en el primer punto del individualismo, de distinguir cuáles son los autores, de reconocerlos. Obviamente después eso da la distinción en lo social. Claro, y ahí vimos cómo se anclaba esto en la burguesía, ¿verdad? Y una nueva clase social fuerte, pujante, ¿no? Entonces, que tenía que ver siempre el arte, la política, la construcción social con lo económico. Y es muy interesante entender que a lo mejor no alcanzamos a comprender la modernidad para que entrara a finales de los 80 un concepto que es la posmodernidad. Entonces, necesitamos entender bien el concepto de modernidad en esta construcción de los meta de relatos, de la construcción de un sujeto versus un objeto, la construcción de un poeta también que viene del siglo XVIII con el romanticismo, pero que también pasea por la ciudad con el flaner de Baudelaire. Esta construcción también muy burguesa, muy relacionada con una alta cultura. Eso es importante. Es decir, nosotros en nuestra cabeza tenemos la modernidad todavía relacionada con la música clásica, el jazz, la construcción de un Hollywood de los 50, de los 60, tenemos la construcción también ahí, que lo vimos también con la Escuela de Frankfurt, con la industria cultural, ¿no? Toda esta construcción es un símbolo, ¿no? Que se lleva a la arquitectura, que se lleva al cine, y que de alguna forma va construyendo un mundo que todavía se globaliza en ciertos términos, pero justamente nosotros vamos a pasar aquí en este concepto de posmodernidad, todavía no le estamos aplicando ningún valor crítico, estamos intentando acercarnos caminando con los zapatos de Ingleton, con los zapatos de Jameson. Eso vamos a intentar hacer esta clase. Obviamente tenemos después que nosotros le vamos a aplicar, pero primero es importante no descalificar ni tener ese prejuicio, porque primero tengo que entenderlo, es lo mismo que Kant o Heidegger. Primero tengo que entenderlo, tengo que leerlo. Esto es citas directas de los libros, ¿no? De ellos, por lo tanto, más adelante viene un parafraseo que es más mío, pero me parece súper interesante detenerse a qué es lo que es la modernidad para yo poder entender. La modernidad funciona con alta cultura y con baja cultura. Si nosotros más o menos hacemos un parámetro, es la República de las Letras, ¿no? Hay un ciudadano ilustre, ¿no? Un círculo literario, el concepto es completamente círculo literario, sociedades de escritores, ¿no? Entonces hay seres especializados, escritores profesionales, que construyen esta modernidad. Ustedes saben, y lo vimos, saltaba muchas veces del periodismo, y después había una profesionalización. Y en la modernidad, el piso de todo es un altar a lo sublime, ¿no? Un altar a esta cultura de lo sublime, que nos va marcando con Heidegger a la cabeza, ¿no? Y toda la construcción de la filosofía alemana, nos va marcando una teoría que yo diría como de municipal, ¿no? De entrar al municipal y ver una obra de teatro o una puesta en escena, una ópera, una alta cultura. Esa modernidad también construye relatos y verdades, ¿no? Entonces, justamente para yo entender la posmodernidad, por qué se da, por qué estos autores ven ciertas cosas, ¿no? Y nosotros después podemos criticar todo lo demás, que nosotros tenemos una modernidad inconclusa, que en el fondo nunca hemos sido posmodernos, lo que ustedes quieran, pero nosotros estamos intentando ver por qué de repente sería equivocado que una persona dijera posmoderno solamente en términos descalificatorios, en el sentido de decir algo decorativo, algo banal, ¿no? Sin haber leído la teoría de esta posmodernidad. Entonces, justamente porque se quiebran esos parámetros de la modernidad de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, lo primero es
entender bien la modernidad, que es lo que hemos estado pasando hasta ahora, en el fondo, sobre todo los últimos que vimos el año pasado. Ahora estamos viendo los últimos 40, 50 años, pero hasta el año pasado, en los últimos, ¿no? Hasta el siglo XIX, y también bien entrado el 20, hasta el final, a mitad del siglo XX, hasta el 70, se podía hablar de un proyecto moderno, ¿no? Y eso significó algo en la arquitectura, eso significó una gran revolución también en las matemáticas, significó un tema con los descubrimientos, ¿no? Con el automóvil, con Hollywood, ¿no? Y tiene que ver mucho con el mundo que nosotros vivimos. Creo que nosotros siempre estamos más en ese mundo, y obviamente nos llega mucho más lejos el tema de la posmodernidad. Pero es muy interesante porque hay muchas cosas que a lo mejor no las vemos, no las sabemos leer si no hacemos esa diferencia, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con Terry Eagleton. Él es parte del neomarxismo norteamericano. Ahora yo creo que es muy interesante porque Norteamérica tiene algo muy interesante. Acoge, es como Jonás, ¿no? Por esa cosa como la ballena. Acoge a Hannah Arendt, acoge a la Escuela de Frankfurt, a los grandes teóricos críticos, una parte de los teóricos críticos, de ellos mismos, ¿no? Ahí está Chomsky, qué sé yo. Pero esto es interesante porque desde Inglaterra y desde Estados Unidos se genera, ¿no? Se genera una visión bastante crítica de la modernidad. Entonces, ¿qué piensa este teórico de lo que es el lenguaje? Voy a ir más o menos leyendo y lo vamos comentando. Dice, el estudio, para que no escriba, el estudio de la literatura requiere una atención especial al lenguaje. Eso era algo que ya habían dicho los rusos con la teoría crítica, ¿no? O sea, un siglo y medio antes, o 170, 70, 80 años antes, ya los rusos habían dicho que el tema era el lenguaje, ¿no? En un mundo de legibilidad instantánea, hemos perdido la experiencia misma del lenguaje. Se requiere atender a la forma y la textura de las palabras. Las obras literarias son creaciones retóricas en las que lo que se dice o se interpreta se hace función. A cómo se dice, ¿no? Es el cómo el tema, la forma, el lenguaje. Por eso que el posmodernismo, y eso no está aquí, yo creo que es importante anotar, le da una mano a la vanguardia y a la neovanguardia. Porque en el fondo hace una relación con decir, mire señores, ustedes de la parte escritural tienen un material, así como el pintor tiene la pintura, igual que el formalismo ruso lo dijo, usted tiene el lenguaje. Y el lenguaje es forma, es un sistema, ¿no? Y eso uno tiene entonces cuando construye una poesía, una canción, lo que sea, tiene que estar atento a la forma de esa construcción, y, es decir, a la construcción misma, ¿no? Entonces, el lenguaje, dice, no es un celofán que empaqueta las ideas, no es lo que está afuera, no es lo que recubre, sino que es parte constitutiva de las ideas. Por eso que la forma, ¿no?, de la creación cultural no es nunca menor, porque es parte de esa construcción cultural. Pareciera que la gente solo ve las ideas, las causas, pero no ve la forma como está construido, ¿no? Entonces, hay una línea de Eagleton a la vanguardia y neovanguardia, a la conciencia del lenguaje, y también hay una línea al constructivismo, ¿no? El constructivismo ruso, que nosotros lo vimos con el Lobotsky, ¿no?, con Eichenbach, con toda esa construcción donde parte la teoría crítica. El lenguaje de una obra literaria es constitutivo de sus ideas. El lenguaje forma parte de la realidad o la experiencia en lugar de ser un simple vehículo para transmitirla. La poesía no solo se preocupa del significado de la experiencia, sino también de la experiencia del significado.
la Cristeva diría significancia, algunos hablarían, por ejemplo, el barroco de la cadena de significante, el barroco latinoamericano, pero nunca es solo significado, sino que es la experiencia de ese significado. Los textos literarios están hechos con palabras. Los formalistas estudiaron la materialidad del lenguaje atendiendo a su estructura interna y su desvío de la norma oficial, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que hace el posmodernismo con esta cosa norteamericana? Lo que hace es decir, vamos a aplicar el marxismo acá, acá hay un tema de materialidad del lenguaje atendiendo a la estructura interna y hay un desvío de la norma oficial. Cuando nosotros hablamos del desvío de la norma oficial, ¿qué queremos decir, por ejemplo, con desautomatización de la mirada? A ver, Lalo está por ahí. ¿Lalo? ¿Está o no está? Repíteme la pregunta. ¿Qué queremos decir con desautomatización de la mirada? Desautomatizar la mirada. Sí, que lo vimos a través de los rusos, del formalismo ruso. ¿Javier? No, me pillaste, yo no tendría una buena interpretación o algo para agregar valor. Mira, si yo... ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Lalo? Sí, es que yo creo que tiene que ver con esto de desautomatizar, en el fondo es mirarlo descarnadamente, mirarlo de fondo, mirar el fondo, la coherencia entre el fondo y la forma. Ya, pero mira, es tan simple como esto. Si yo hablo de desautomatizar, algo tiene que estar automatizado, ¿verdad? Si yo... Lógico. Claro, ¿qué es lo que está automatizado? Entonces, primero hay que entender, ¿verdad? Si yo hablo de posmodernismo, tengo que entender la modernidad, ¿verdad? Tengo que ir hacia lo otro para poder entenderlo, ¿verdad? Pero si yo hablo de automatización, es cuando yo estoy hablando ahora con ustedes, en un lenguaje informativo, por ejemplo, quiero darle una instrucción a otra persona, todos ocupamos el mismo lenguaje, entendemos más o menos lo mismo, si ocupamos el mismo idioma, y entonces un lenguaje común y corriente, los rusos dicen que está automatizado. Yo ya tengo un sistema, un idioma, y en ese yo me entiendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el arte? El arte, en este caso también la literatura o la poesía, desautomatiza la mirada, es decir, con el mismo material, con el mismo sistema, genera un extrañamiento, algo misterioso, una distancia. Con el mismo material genera ciertas cosas que algunos llamarán metáfora, que otros darán niveles de significado distintos, interpretaciones varias, ¿no? Entonces yo tengo que distanciarme en la obra literaria, entonces habrá múltiples interpretaciones. ¿Por qué? Porque yo no es para una automatización de la mirada, sino que al desautomatizarse, yo leo y digo, uy, pero esto no es un lenguaje común y corriente. Y ocupa el mismo material. Cuando uno lee una poesía o lee una novela, se da cuenta, ¿no?, que no es el mismo lenguaje con el cual mi hija o mi hijo, mis alumnos, me están hablando, ¿no? Yo puedo usar algunas cosas que son parecidas, algunos refranes, algunas metáforas, pero en general va a ser un lenguaje más instrumental, que todos entendamos, más llano. Sin embargo, en el arte, con esa profunda libertad que uno tiene, yo puedo entonces darle mucho espesor y obviamente usar las metáforas, usar los distintos tropos, las distintas tramas que tiene una novela, etcétera, ¿no? Y de hecho es indefinible, es muy poco definible una novela, ¿no? Uno dice de qué se trata, pero la experiencia de ese significado yo no la tengo hasta que establezco un pacto de lectura, ¿no? El pacto de lectura, cuando yo hablo un libro, yo tengo un pacto de lectura, un pacto que se va a llamar, y que también los rusos ya lo vieron, de verosimilitud, ¿no? Yo sé que eso no es completamente real, pero esa es la realidad de esa novela que yo estoy leyendo. Y se establece entonces un pacto del lector con esa narración.
Y eso es interesante porque ellos también, acá el posmodernismo va a hablar de esos pactos también de lectura, que ya lo venía pensando la teoría de la recepción. Entonces, aquí mismo dice, los formalistas estudiaron la materialidad del lenguaje atendiendo a la estructura interna en su desvío de la norma oficial. No es la norma que yo ocupo para el arte, no es la norma oficial, no es el lenguaje común y corriente. El arte exige que yo le dé una vuelta a ese mismo sistema que usamos todos, ¿no? La literariedad de la que hablaron los rusos significa que el lenguaje es consciente de sí mismo, por eso se habla de metaliteratura, ¿no? La única posibilidad, la única manera, ¿no? Haber dicho, el único campo en donde se le exige al arte que piense de sí mismo, eso metacognitivo o metaliterario, es ese tema del arte. Yo tengo que pensar y estar consciente del sistema que yo estoy usando, porque es la única manera que yo le dé espesor, que yo le dé esa literariedad. Tiene que haber una intención literaria, ¿no? Significa que el lenguaje es consciente de sí mismo, se trata de un lenguaje que desfamiliariza el uso automatizado del discurso cotidiano, ¿no? Yo estoy hablando con otra persona y yo sé que eso no es un poema, ¿me entiende? Y que cuando yo me siento a escribir, ¿no? A lo mejor lo puedo estar pensando, lo puedo estar, pero, no sé, pues, tráeme 1 kilo de papa, incluso puede ser un poeta como Carreño, como actual, ¿no? Que él construye también una poesía muy realista, pero aunque él se esfuerce en hacerlo realista, se esfuerce, siempre va a haber un grado de literariedad. Se desfamiliariza. Por eso que esto no es familiar. Uno entra a una novela o entra a una poesía y dice, qué misteriosa forma o qué rara forma de ocupar el lenguaje. Y muchas personas dicen que son incomprensibles, ¿no? Que el arte es incomprensible, no se entiende, ¿no? Porque justamente no han, digamos, no han tenido la experiencia de la significancia. Buscan los significados, quieren entender, pero no se conforman, ¿no? O mejor dicho, no, son como resistentes a grados de cambio y de desfamiliarización del lenguaje, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados al lenguaje cotidiano, ¿verdad? Entonces, Lucas ya lo señaló, afirmó que el verdadero elemento social de la literatura era su forma, ¿no? Si yo pienso en la forma, la construyo, ¿no? Estoy hablando de la posmodernidad, yo de alguna forma ahí estoy dándole también el elemento social, porque yo estoy siendo revolucionaria en la forma para poder construir las cosas, me estoy haciendo cargo de la materialidad que tengo. Y ese es el materialismo que dio el paso a la Revolución Rusa, el que no entendió Stalin y el que de alguna manera constriñeron para llegarlo a un realismo socialista. Eso fue un error. Podemos volver a cometer siempre el mismo error con los artistas, ¿no? Pedirle que sea realismo socialista, es decir, que haya una revolución en la causa, ¿no? Podemos ser revolucionarios en la causa, pero si no tenemos una revolución con nuestra materialidad, que es el lenguaje, eso va a tener siempre un techo bajo. Entonces no se trata, bueno, y esto lo vieron marxistas, esto no lo vi yo, ¿me entienden? Lo vieron marxistas, poetas que construyeron, diseñadores, el constructivismo fue prácticamente eso. Lo vio la vanguardia y lo vio la neovanguardia de los 80, también nuestra. No se trata entonces de oponerse a todos los formalismos, sino a aquellos que no ven en la forma un producto social. La idea es que la forma también es un producto social. Y eso se vio en la revuelta también chilena. Y lo vamos a ver por qué. La propia forma literaria es ideológica. La forma es ideológica también. Los cambios en la forma literaria proceden de los cambios ideológicos y materiales. Lo estético trae consigo un materialismo implícito. Por eso que lo interesante de esto neomarxista es que logra unir esta forma y este fondo y le da importancia a la forma igual como digamos, lo empezó a enfatizar
la primera teoría crítica, digamos, moderna, para decir de alguna forma, que fue el formalismo ruso. Y por eso es la continuidad también del marxismo, y por eso se le señala como neomarxismo, ¿no? Entonces es interesante porque estos son apuntes, ¿no?, que tomó un profesor, se llama Víctor Bitz, sobre todo lo que ha construido Terry Eagleton, ¿no? Entonces son cosas que de alguna manera él ya dijo, este teórico, ¿no? Y este profesor toma apuntes de eso. Y la idea mía era como ir metiendo la cuchara en estos apuntes de otro. Quizás también como para hacerle el juego a cómo construimos las clases o las desconstruimos, ¿no? ¿Qué es lo específicamente literario? ¿Ven que hay distintos temas? No existe una definición exacta de la literatura. Se trata de afirmar una posición antiesencialista. La gran construcción postmoderna es la lucha también de todos nosotros. ¿Cómo echamos abajo el esencialismo que nos propuso la modernidad? Los grandes metarrelatos que nos llevaron a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos, cómo de alguna manera deconstruimos esa postura esencialista, esa postura de que la cultura es alta cultura y baja cultura, como si la cultura popular no existiera, ¿no? Porque ¿quién dice entonces que es cultura? Ese es el tema. Entonces una posición anti-esencialista. Si ustedes me preguntaran, yo creo que es muy interesante que no se puede definir la literatura también, que es indefinible porque es una parte constitutiva. Hay miles de definiciones, ¿no? Algunas mejores que otras, pero cuando a mí me preguntan, yo creo que lo interesante es partir con esto, que no hay nada exacto, porque la literatura, por eso uno no se dedica a las matemáticas, a pesar de gustarme harto, ¿no? Aunque yo veo la filosofía y las matemáticas de una manera muy entretenida, pero siempre pienso que siempre se perseguía un resultado, una definición, y a mí me gusta que no sea exacto esta parte, ¿no? Entonces, se trata entonces de afirmar una posición antiesencialista acerca de la naturaleza de la literatura. Los textos calificados de literarios no tienen en común ninguna propiedad individual, ni siquiera un conjunto de rasgos comunes. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros lo hemos conversado. El diario de vida, por ejemplo, fue considerado por muchos años que no era literatura. ¿Por qué? Porque se entendía que era algo muy subjetivo, muy personal. No había una apuesta así de los grandes clásicos de los rusos en un diario de vida. El diario de vida llevado adelante por muchas mujeres a todo esto, ¿no? Sin embargo, en el siglo XX, el diario de vida, por ejemplo, piensen en el de Ana Frank, pasó a ser literatura. Es decir, hay elementos, hay productos culturales que pueden dejar de ser literatura y hay productos culturales que pueden llegar a serlo sin haber sido considerado así. Por ejemplo, con toda la controversia que hubo, las canciones de Bob Dylan. Cuando le dan el premio Nobel de literatura hay toda una polémica, ¿verdad? Sin embargo, fueron considerados literatura. Después nosotros podemos cuestionar eso, pero se le dio el premio Nobel de literatura. ¿Me entienden? Y antes, las canciones de un trovador, de un cantante, ¿no?, con su guitarra, todo lo que significa Bob Dylan, no era considerado literatura. Cuando se le da, marque un antes y un después. Lo mismo pasó con el diario de vida. Entonces, piensen siempre que todo va a cambiar, que la historia de la belleza, la historia de la fealdad, ¿no? Vimos, por ejemplo, como en el siglo XV, las mujeres más gorditas, los cuerpos, eso era lo bello. Hay una historia de la belleza, ya lo dijo Eco, hay una historia de la fealdad, todos los conceptos son históricos, contextualizados, todo cambia, todo está en transformación. Nada es fijo. Y eso para mí es lo más interesante de la postura de estos teóricos, porque hay una ambigüedad enorme y esa ambigüedad también, lamentablemente, después cayó en un relativismo y todo lo que sabemos, vamos a hacer la crítica, pero esa ambigüedad a mí me permite la posibilidad, por ejemplo, de poder leer lo que hay en el borrador de nuestra Constitución y entenderla mejor. Por ejemplo, cuando me hablan de disidencias sexuales, identidades
que están afectivo-genéricas, que rompe tanto lo masculino como lo femenino. Es decir, esa mente abierta, algunos dirán promiscua y establecerán categorías morales frente a eso, me permite a mí entender mejor el mundo que yo estoy viviendo ahora. Y querer mejor, querer más también a mis hijos, a mis familiares. Para mí es algo práctico también, no es algo como tan altruista. Para mí es como morirme con el máximo de apertura mental. Esa es una aspiración para mí. Y morirme con el máximo de calidad moral también, ¿no? Y obviamente eso siempre le agrego lo estético, porque para mí la teoría crítica es como importante. Pero el hecho de que no tenga ninguna esencia no le quita legitimidad como categoría. Lo que sí hay son rasgos que funcionan como orientadores, como criterios para tratar de arrojar luz sobre la naturaleza, del habla de la literatura. Hay criterios, pero nadie puede decir la verdad. Esto es literario, esto no. Sí, en este momento, mañana, por ejemplo, las crónicas de India. Las crónicas de India en ese momento no fueron consideradas literatura y nosotros en la universidad lo leemos como literatura, ¿no? Es parte de Hispanoamericana 1, de un curso que uno hace. Y las crónicas de India ya se vuelven literatura. Entonces piensen siempre en eso, que los conceptos van variando. Entre todos los textos llamados literarios no hay una esencia común, pero sí una compleja red de parecidos que se superponen y se entrecruzan. Lo literario parece quedar inscrito alrededor de ciertas características. Es ficción, utiliza el lenguaje de un modo especial, la función estética es lo dominante. ¿A ver que estos son los criterios? Es solamente una pauta, no tiene utilidad especial, no hay una función directa, definida, no. No es que anda a comprar a la feria, no. No persigue, no hay un lenguaje utilitario. Entonces tiene una función estética dominante, ¿no? Son formas de conocimiento moral. Arrojan intuiciones significativas sobre la experiencia humana. Son obras morales, sensibilizan para los matices de la conducta humana, son reflexiones sobre cómo vivir de una manera más enriquecedora. Pero se trata de una moral diferente. Mientras el moralismo abstraía los juicios morales del resto de la existencia humana, las obras literarias los devolvían a sus complejos sistemas morales, vitales, personajes, situaciones, ¿no? Entonces yo, cuando a mí me dicen, sí, el tema del humanismo, porque tú tienes que ser más humanista porque has leído más, sí, no, pero me refiero a que, claro que hay, pero como por una osmosis, por las decisiones que van tomando los personajes al interior de la novela, por lo que están pensando, pero esto no es un catecismo, ¿no? Esto no son locuras, porque resulta que también ahí los personajes están enfrentados a dilemas y muchas veces tienen construcciones completamente contrarias a todo lo que se podría señalar como antiéticas, etcétera, y eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante porque hay dilemas, hay contraposiciones fuertes, antinomios. La literatura son textos cuya función no podemos determinar de antemano qué usos o lecturas se pueden hacer en una u otra situación. Están intrínsecamente abiertos, el concepto que nosotros vimos de la obra abierta. Viene el lector y la va a completar. Si no hay lector, no puedo completar esas lagunas de indeterminación que tiene la obra. Entonces, son capaces de ser transportados de un contexto a otro, de acumular nuevos significados en el proceso, ¿no? Entonces lo interesante, como la obra está abierta, como ya lo señalaron los semióticos italianos, yo vengo y en un pacto de lectura completo la obra. ¿Pero con qué la completo? Como el otro día hablábamos, la completo con mi biografía, la completo con mis coordenadas históricas, la completo con mis ideologías, con mis experiencias, con mis miedos, con mis sueños, con todo. Entonces, al completar la obra de alguna manera, que siempre va a ser incompleta, eso es lo interesante de un libro, de una poesía y todo, siempre es algo inacabado, yo si lo lee el Javier, lo lee Jaime, lo lee el Lalo, va a ser otro tipo de inacabado, otro tipo de incompletud, ¿me entienden? Porque ustedes lo van en ese pacto de lectura,
van, digamos, a completar la obra literaria con sus pensamientos, con sus coordenadas, ¿no? Por eso es tan nefasto haber tenido críticos literarios sacerdotes, tanto en el siglo XIX, en el siglo XX, como casi desde el Mercurio, como casi señalando lo que se leía y lo que no se leía. No porque no queramos que existan ellos, que existan, pero que hayan otros también. Otras miradas, otras lecturas, y no ellos sean un canon, o lo único, ¿me entienden? Porque es muy peligroso entonces un censor, el contexto. En esto, obviamente, la apuesta es marxista, porque los textos no son autónomos frente a la historia. Eso ya lo había dicho Benjamin en la filosofía, en las tesis de la historia. ¿Se acuerdan cuando iba huyendo? Él viene construyendo las tesis de esta filosofía de la historia, y los textos no son autónomos frente a la historia. No hay un texto sin contexto. Y eso es definitivo. Un libro no está en el vacío. Una obra de teatro tampoco. Yo tengo que entender el contexto, tengo que entender la historia, y para eso es muy importante poder realmente captar y recibir esa historia, ¿no? Ojalá ayudar a construirla también, ¿no? Las obras surgen de contextos específicos, pero no están confinadas a esos contextos. Eso es lo más difícil. La gente quiere cerrar la obra, y no, porque a pesar de que tiene el contexto, no puedes encarcelarla. Y de hecho, por ejemplo, el Quijote ha ido cambiando de contextos, pero hay algo del Quijote, ¿no?, que todavía habla hasta ahora. Para algunos pocos, pero todavía habla, todavía resiste. Pareciera que, como ya han dicho también grandes teóricos, algo pasa, que volvemos a los clásicos, que resiste, que resiste, que resiste. ¿Por qué leen los clásicos? ¿Qué tienen los clásicos? Esa es la gran pregunta también de los teóricos. El discurso ficcional siempre está en deuda con algo exterior a sí mismo. Recuerden de los formalistas rusos, las series literarias, series filosóficas, series del mismo autor, pero de otros textos, ¿no? Las famosas series. Siempre entonces yo voy a depender de algo exterior. Las obras literarias son producto de un gran número de factores históricos: género, lengua, historia, ideología, códigos semióticos, deseos inconscientes, normas institucionales, experiencia, etc. Imagínense todo lo que se está formando ahora con todo lo que está pasando en el país. ¿Qué va a pasar con todas las producciones culturales? O lo que ya viene pasando, o lo que ya pasó, ¿no? ¿Qué está pasando en este nuevo renacimiento o en este cambio? Todos dicen que hay un cambio epocal, muchos analistas hablan del gran salto tecnológico, etcétera, ¿no? Todo eso moldea la obra. La crítica analiza la literatura situándola en la historia. Por eso es muy importante saber de historia, ¿no? Siempre es una pata en la historia, otra pata en la filosofía, para poder construir realmente una teoría literaria. De acuerdo a sus condiciones de producción, a los condicionamientos históricos que posibilitan el poder de una estética, la transmisión a un determinado mundo de representaciones y por tanto la construcción de una ideología. No es que el arte refleje un momento histórico, sino que está marcado por los antagonismos y las contradicciones de yo diría las paradojas, las antinomias, etc., ¿no? No refleja, porque si no, nos caemos en el realismo socialista y en la teoría del reflejo, que nosotros la hemos visto hasta el cansancio, que se generó desde la antigüedad clásica y que es algo que nos puso un chip de esencialismo. Es decir, que la obra, ¿no?, cualquier obra de arte, tenía que reflejar el afuera, ¿no? Esa teoría del reflejo esencialista, ¿no?, que le pone una cárcel al lenguaje y a todo lo que es capaz de producir esa obra literaria, es lo que nosotros hemos intentado quebrar como sea, ¿no? Recuerden a Bolonchínov, no solamente refleja, también refracta, muestra los antagonismos, las contradicciones. Por eso que cualquier creación cultural yo tengo que entender bien, no solamente lo que está pasando afuera para reflejarlo, que eso es lo más aburrido de lo más aburrido, ¿no? Y que mejor saco una foto. No. Yo tengo que entender las contradicciones, las oposiciones, las paradojas, las antinomias. Es decir, todo lo que es antagónico, inclusive lo que no me gusta a mí, lo que a mí me interpela, ¿no? Quizás sobre todo eso.
Comprender una obra literaria requiere reconstruir el contexto ideológico que plantea la pregunta de que la obra es respuesta. La obra es una respuesta a un contexto ideológico. Una posible respuesta, la única, no, porque hay miles creando en el mundo. Son posibles respuestas, pero sí la obra tiene que ser una respuesta. La idea es situar a la literatura en un contexto social, económico, histórico, y comprender cómo las ideas se desarrollaron en la obra literaria en relación a los ideales y valores que circulaban en la sociedad de su tiempo. Althusser, por ejemplo, dijo: la obra literaria abre una distancia interna entre sí misma y su contexto ideológico, una distancia interpeladora. Las obras literarias son resoluciones imaginarias de contradicciones reales. Eso todo lo dice Ingleton, ¿no? Esto es de él. Resoluciones imaginarias para contradicciones reales, ¿no? El mundo. ¿Ven que él va pasando revista a distintas cosas? Estos son los conceptos fundamentales y yo creo que es la reformulación de la primera teoría crítica rusa. Con esto nos damos vuelta bastante los que tenemos que pensar la literatura y todas las producciones culturales ahora. Entonces, ¿qué dice del mundo? La idea de que la literatura refleja la vida ha sido siempre una respuesta fácil. Esto es falso y absurdo porque esta afirmación asume una relación pasiva y mecánica entre literatura y sociedad, como si la obra, como un espejo, reflejara de manera inerte lo que está por detrás. Mejor saco la foto. La creación artística es, por el contrario, una desviación y una transformación de la realidad según las propias leyes del arte. El arte supone una elaboración nueva de la experiencia, no es por tanto un reflejo pasivo. Es lo mismo que la mujer, cuando se concibió como algo pasivo, como un adorno, como un gomero, no como incapaz legalmente, y lo veíamos como el feminismo. El arte tampoco es eso, no es pasivo, no es un reflejo pasivo. La literatura deforma la realidad más que imitarla, la deforma, por eso que es un espejo cóncavo, lo dijeron los artistas y lo dijo después Ashbery, el gran poeta norteamericano, todo esto. Lo dice Ashbery cuando habla del espejo cóncavo, donde yo deformo la imagen. La literatura, por tanto, no está en relación de uno a uno, reflexiva, simétrica, con el objeto que representa, no es reflexión. Las poetas, por ejemplo, estuve viendo toda la poesía guatemalteca, o las poetas más jóvenes del Instagram, cuando hablan de que la poesía es psicología emocional, ¿no? La poesía no es reflexiva, no es reflexión. La reflexión es una cosa, la poesía es otra. No es uno a uno. El objeto es siempre refractado y disuelto en la literatura, puesto que lo que ha ocurrido es una labor transformadora. Si no hay una labor transformadora, no hay arte. Por eso que el arte es lo más revolucionario de todo. Va pasando 1.000.000 de cosas y ahí va a quedar el artista. Si la imagen se vuelve idéntica a ella, deja de ser imagen. Ya no es algo imaginario, ¿no? Y entonces saquemos la foto lo más realista posible. Tiene que ser refractado. Recuerden, esto de Ingleton es de Volochynov. El arte refleja, pero también refracta. Y no solamente refleja porque ahí cae, no hay arte. El autor. Un texto está despegado de su autor desde que nace. Si yo construyo el texto, ya no es mío. Porque piensen lo siguiente, va a ser completado con distintas lagunas de determinación por distintos lectores. Y ya el texto cambió. No es mío. Y todos esos cambios, todas esas distintas interpretaciones, obviamente también rebotarán en el texto de uno. Por lo tanto, es un gran golpe al ego, ¿no? La falacia intencional, ¿cuál es la falacia intencional? La que nosotros vimos en el siglo XVIII. La obra literaria responde a la intención del autor. Eso es una barbaridad, eso es un absurdo. Cuando la persona dice, ¿qué quiso decir el autor con esto? Solamente está demostrando que es del siglo XVIII-XIX, que no ha tenido una formación del siglo XX, el XXI, que es retrógrado su manera de mirar. Una falacia intencional, es decir, tras la creencia de que el autor es quien tiene la clave del significado de una obra. Por ejemplo, a uno le preguntan, ¿qué quisiste decir en esa poesía? Ni yo sé.
hay una concepción concreta, ¿no?, de la literatura. Creer que una obra literaria es la expresión sincera de la experiencia que el autor, que muchas chicas están escribiendo así y es lamentable, ha vivido y desea compartir con los demás, es algo que Homero, Dante, Chaucer se sorprenderían, porque ellos nunca quisieron, y yo creo que ni el autor más contemporáneo tampoco, nunca quisieron ni siquiera los clásicos ni lo contemporáneo, nada, expresar solamente su experiencia, solamente sus emociones. No leemos un texto literario para saber cómo se sentía el poeta cuando lo escribió. Quizás no sentía gran cosa más allá de la batalla que libró con el tono y las imágenes, sino para conocer algo nuevo sobre el mundo, contemplándolo bajo la luz de los sentimientos ficcionalizados en el poema. Si hay sentimientos en una obra, pero están ficcionalizados, están pasados por una ficción, ¿no? Bajo leyes que podemos cambiar esos criterios, etcétera, y van a ir cambiando, como les he dicho, no es nada fijo, pero esto es ficción. Los significados literarios, al igual que las obras de arte o los valores morales, no son la expresión de estados mentales subjetivos, son partir sin hacer referencia a un sujeto putativo. Es cierto que las obras literarias suelen producir el efecto de la experiencia vivida, por identificación, ¿no? Yo leo ciertas cosas y yo me identifico con cierta experiencia, ¿no? Pero de lo único que están hechas es de signos escritos. Todo lo que sucede en una obra literaria sucede en el ámbito de la escritura. No hay nada más fuera de la obra literaria. Nada, porque en los procesos son ficcionales y es un proceso escritural. Los personajes, sucesos y emociones no son más que constelaciones de marcas sobre una página. Son huellas, solamente. El universo que se crea ahí es ficcional. ¿Y por qué entonces uno sigue leyendo y va a una obra de teatro, etcétera? Porque le agrada eso. El otro día escuchaba de que escuchaba a un periodista, a Fluxá, Rodrigo Fluxá, que se ha dedicado bastante a distintos casos mediáticos, ¿no? A construir libros, ¿no? sobre lo de Zamudio, lo que pasó también con Hager se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, esta mujer que mataron en el sur. Y él decía, se fue a vivir como un cizarro, una persona digamos, delincuente, adolescente, lo habían mandado al sur para poder sacarlo de toda esta delincuencia y poder reformarlo, etc. Y lo pusieron ahí en un campo mirando las gallinas a este adolescente. Piensen en la escena. Se aburría porque no tenía la adrenalina del robo. No tenía esa vitalidad, ese riesgo, esa aventura que genera salir a robar, vivir esa vida loca. No estaba para criar gallinas y todo eso. Esa persona tiene que estar en otros procesos adrenalínicos más positivos, ¿no? Entonces, la literatura también tiene procesos de adicción fuertes. También busca un grado de adrenalina, ¿no? Quizás de otra manera, pero también es productivo. Por eso que cada vez que uno lee el mismo libro incluso, va a generar esos grados de vitalidad, de adrenalina, que otros o pintores o escultores lo construirán a través de sus obras, ¿no? ¿Y para qué hablar los procesos de escritura? Un proceso en la lectura, y claramente el proceso de escritura también responde a estos grados de producción. Recuerden lo de Benjamin, el autor como un productor. Y cada vez que estamos leyendo también estamos produciendo. Para ellos, ¿qué es el lector? Las obras literarias no significan una sola cosa. Son capaces de generar amplios repertorios de significancia, diría yo, ni siquiera de significado, algunos de los cuales varían a medida que cambia la historia, y puede que no todos respondan a una intención consciente. En todo arte se oyen los ecos de la represión social, siempre. En el arte sale a la luz la irracionalidad oculta de una sociedad racionalizada, obvio. Sin embargo, hay que notar que toda ideología tiene fisura y deja huellas. Aunque yo no quiera, voy a ir fisurando todo el rato el texto, todo el rato cuando uno escribe y también cuando uno lee. Se trata de analizar entonces los efectos reales de determinado uso del lenguaje en determinadas coyunturas sociales, las articulaciones de discurso y poder. Es eso, uno lee para eso, para ver esas contraposiciones o esas articulaciones entre el discurso y el poder. Por lo tanto, la lectura
es siempre una acción política, es un pacto de lectura, porque en el fondo yo voy detrás de esas relaciones entre discurso y poder. Y aunque yo no quiera, o que el autor no lo haga de una manera consciente, se van a salir todos los procesos de represión social. Recuerden que estos son, tanto Jameson como Ingleton, son los que de alguna manera hablan de documentos de cultura, son también documentos de barbarie. La crítica literaria. Conocer el texto literario no significa escuchar un discurso preexistente y traducirlo. Implica producir un nuevo discurso que hace hablar los silencios del texto. Eso hace uno cuando uno lee. Yo produzco un nuevo discurso que hace hablar los silencios del texto. Es como, yo hago hablar lo indecible, o lo que no escucho. Y el tema es cómo trato de escuchar mejor esos silencios para yo traducirlos. Una operación de esa naturaleza, sin embargo, no debe ser mal entendida como la recuperación hermenéutica de un sentido o una estructura oculta en la obra. Un sentido que posee pero que disimula. O sea, busquemos todos el sentido, ¿no? Esto no es Coelho, no. No es que yo salgo a buscar, ¿no? Como el alquimista, yo salgo a buscar en el mundo todo lo que yo estoy buscando, ¿cómo se llama? La solución a todos mis problemas, pero en el fondo la solución a mis problemas estaban en mi casa, porque está buscando ese sentido oculto de la vida de alguna manera. No, esto no es así. Entonces, por eso para mí es una mala literatura, porque no resiste más de unas cuantas páginas y qué sé yo. Le he leído varias cosas de Coelho porque la he tenido que leer en los colegios y todo eso. Una operación entonces de esta naturaleza, sin embargo, no debe ser malentendida, no es la recuperación hermenéutica. Se trata de establecer un nuevo conocimiento discontinuo con respecto a la obra misma, disjunto de aquella. Es discontinuo, no es que mi lectura sea un apéndice, es un discurso nuevo, por eso que es tan importante leer, porque es otro discurso, es una transformación de esa novela. Es más, casi como que si yo produjera otra novela, porque esa novela entra en relación con todas las lagunas de indeterminación que yo tengo acá y que la novela también tiene y que se junta, ¿se acuerdan cuando decía Bartés? En un espacio de goce, en un placer del texto, ¿no? La necesidad del texto, lo que lo hace legible y nos cede un determinado objeto de análisis, es más bien inherente a lo que el texto produce en sí. Despliega y activa sus múltiples líneas de significado sin que medie conformidad con la intención, el modelo de la normativa predeterminada o la realidad externa. Claro, no hay intención, no hay modelo normativo, no hay realidad externa. La tarea del crítico consiste en descubrir en cada texto las leyes de su autoproducción, o, lo que viene a ser lo mismo, las condiciones de posibilidad de una obra. La composición específica de la diversidad concreta de sus elementos. Hay condiciones de posibilidad, ¿me entienden? Es muy importante porque así como hay condiciones objetivas, subjetivas, está el marxismo siempre detrás, hay condiciones de posibilidad de la obra. Y entonces yo las voy viendo, las voy intuyendo, les voy dando aproximaciones. Sin lugar a duda hay que denunciar el postulado del término unidad, que siempre ha obsesionado un poco a la crítica burguesa. Busquemos la unidad. Recuerden, esto está pasando también con el Estado, ¿no? La resistencia a la plurinacionalidad, cuando se habla de que se va a romper con la unidad del Estado, ¿no? Nos vamos a hacer uno, cuidado con el uno, en la unidad. Lo que está en juego no es la unidad, sino la distancia que separa los diversos significados de la obra. La confrontación mutua entre estos significados divergentes en el texto da cuenta de cierto estado incompleto. Por eso que leer implica entrar en arena movediza, en estar incómodo, incompleto. Incompleta yo, en ese pacto de lectura, incompleta la narración. Por lo tanto, arena movediza. Es un estado indecible, indefinible, ambiguo, una neblina, ¿no? La obra no está cerrada en sí misma, ya lo dijimos, como una totalidad que gira en torno a un centro oculto. Digamos que la literatura tiene más que ver con materia oscura, con qué sé yo, que con la unidad así del sistema planetario, y esto está aquí, está allá, ¿no? Sino radicalmente descentrada, irregular, inacabada e insuficiente. Sin embargo, este estado incompleto o vacío del artefacto no es algo que la crítica pueda corregir agregándole algo. Más bien se trata de un determinado estado incompleto que no es posible de alterar. Por eso que esto no es
para los unitarios. No es para los que encuentran un sentido de la vida. La literatura es para eso, para un completo renuncia a la completud, ¿no? Yo sé que la novela está inacabada, sé que hay distintos significados, solamente voy viendo las condiciones de posibilidad de la obra, no le impongo nada, sin embargo, le estoy imponiendo todo porque estoy llena de cosas, ¿no? Pero hay algo que es imposible alterar, es indefinible. El texto, por así decirlo, está completo en su estado incompleto, inacabado en virtud de la misma realidad que implica. Lo que le falta, su ausencia, es precisamente lo que constituye en tanto objeto. Explicar una obra, entonces, consiste en demostrar que no existe en sí misma como un ideal de plenitud de significado, por eso yo no tengo que entender nada, sino que lleva inscritas en su misma letra las marcas de ausencias, de algunas ausencias determinadas que constituyen el principio de su identidad. Así, la obra literaria no consiste en la elaboración de un único significado, sino en el conflicto y la incompatibilidad de numerosos significados. Pero además, ese conflicto es lo que vincula la obra con la realidad. La ideología está presente en el texto bajo la forma de silencios elocuentes, sus huecos, sus fisuras significativas. Por eso que es tan interesante, por ejemplo, un científico relacionado con la materia oscura o las enanas blancas y esas cosas, ¿no? Y con paciencia mirando ahí, tiene mucho que ver con esta actitud de investigación, ¿no? La crítica, por el contrario, no se sitúa en el mismo espacio que el propio texto. Se instala en la singularidad misma del texto para teorizar ese vacío de plenitud, para explicar la necesidad ideológica de sus no dichos. Por eso que yo estoy leyendo, pero en el fondo estoy atendiendo a lo no dicho. Eso es súper importante cuando ustedes escuchan a otra persona qué no está diciendo, ¿no? Lo no dicho, lo indecible, sus silencios constitutivos, lo que se puede mostrar, pero no se puede decir. Por eso que es tan interesante lo literario, porque hay muchas cosas que no se pueden decir. Se muestran nomás, ¿no? Y yo lo veo como un espejeo. Son estos silencios lo que el crítico debe hacer hablar. Es a la inconsistencia de la obra a la que interroga. Una inconsistencia que no es ni más ni menos que el juego de la historia en los márgenes de la obra. Es decir, después Derrida hablará de los márgenes de la filosofía, ¿no? Todo está en los márgenes. En el tiempo de la posmodernidad, una de las cosas son los márgenes, los bordes, ¿no? Es decir, en el texto, la ideología comienza a hablar de su ausencia, manifiesta sus límites, no en el sentido que le da Lucas en cuanto a que la potencia estética de la obra permite extralimitar las mediaciones ideológicas en un encuentro más directo con la verdad histórica, sino porque al transformar la ideología, en lugar de simplemente reproducirla, porque la idea no es reproducir la ideología de la obra, sino que yo la transformo, el texto necesariamente echa luz sobre lo no dicho, que es la estructura significante de lo dicho. Por eso no es interesante, muchos hablan Piglia, por ejemplo, el escritor argentino habla, y ya venían hablando también los semióticos italianos de la estructura ausente de los cuentos, ¿no? De lo que no está dicho. Entonces un buen crítico lo que hace es que alguien me habla y yo digo, ¿qué no me está diciendo? Y yo pienso y digo, ¿qué no me estoy diciendo también? ¿O qué no estoy diciendo del mundo? Lo no dicho es mucho más importante que lo dicho. La obra literaria, por tanto, presenta una relación significativa con la realidad histórica, aunque se trata de una relación de una especie altamente mediatizada y refractada. Si la obra tiene un sentido interior, es lo que se exhibe como exterior. La obra no es condenada, no guarda ningún secreto, es legible en su totalidad y está a la vista. El sentido del texto no ha de ser hallado en, sino al lado de, en sus márgenes, donde se relaciona con lo que no es, en las contradicciones y en los conflictos, en las condiciones mismas de su posibilidad. Es interesante porque una obra literaria siempre puede no ser, no haber sido novela, no haber surgido, y sin embargo hay condiciones de posibilidad, ya la tengo ahí, ya tengo una ópera, ya tengo una escultura, ya la tengo ahí, ya tengo esas condiciones de posibilidad. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mido los silencios, voy viendo los no dichos, y me voy fijando en esa forma, en esas cosas, y veo los conflictos de significado, en donde yo voy a tener que, de alguna manera, ir tomando ciertas decisiones, pero siempre en una arena movediza, indefinible. Por eso esto no es para personas que quieran hacer, digamos, resolver un problema de planteo.
Valoración. ¿Qué convierte a una obra literaria en buena, mala o regular? Una obra es buena por la profundidad del conocimiento, esto lo dice Eglinton, la verosimilitud, no la verdad, no hay que pedir la verdad porque por eso no es historia, ya lo habíamos visto, no hay que pedirle reflexión porque no es filosofía, sin embargo está cruzado por todo eso. Le pido un pacto de lectura, es decir, cuando yo abro el libro digo, este libro es creíble para mí, tiene una credibilidad el libro también. Eso es entonces verosimilitud. Cuando yo entro, aunque sea ciencia ficción, cuente lo más imaginario, sea literatura fantástica, no importa. Cuando yo abro el libro, yo hago un pacto de lectura y digo, esto es la verdad del texto, esto es verosímil para mí, cuando yo estoy como lector. Por eso es que es un pacto de lectura, ¿no? No le pido verdad, ¿no? La unidad formal, tiene que haber una unidad formal, el atractivo universal, la complejidad moral, no me predique, me ponga solamente un concepto moral, no, póngame la complejidad humana, los dilemas, si tomo esta decisión o no, ¿no? La complejidad humana y la complejidad moral. La inventiva verbal, porque yo tengo ese lenguaje, ¿no? Esa herramienta, pero tengo que tener un grado de invención, ¿no? Y no cualquiera lo hace, hay un despliegue, ¿no? De toda una producción. Y la visión imaginativa, si no hay una visión imaginativa también. Eso es lo que Eglinton dice, que en el fondo es una obra buena. Los buenos textos son aquellos donde se da una interacción satisfactoria entre lo predecible y lo disruptivo, entre el sistema y la transgresión de este. Cuando es predecible, solamente el texto cae, porque la idea es poder generar también la disrupción entre el sistema y la transgresión de este. Los poemas malos son aquellos que resultan excesivamente predecibles. ¿Qué me está aportando esta obra, por favor? Mejor leo la noticia, ¿no? O excesivamente arbitrario, ¿no? Un texto literario debe ser rico en información porque cada uno de sus elementos se halla en interacción de varios sistemas superpuestos. Las obras más valiosas son aquellas que se distancian de las suposiciones de fondo contra las que se leen, convirtiéndola en un objeto perceptible para el lector y por lo tanto liberándolo de sus constricciones. En consecuencia, una obra que se limita a satisfacer las expectativas de lectura debe tener tiene una baja estima estética. Por eso que muchos artistas hablan que no se saque, si bien todos tenemos como un lector ideal, ¿no? Cuando se escribe, uno incluso renuncia a esas expectativas de lectura, incluso se distancia de si va a ser entendido o no va a ser entendido, eso los pintores también lo dicen, ¿no? Porque si yo estoy solamente en relación a las expectativas de mi público, a esas expectativas de lectura, yo no me libero, ¿no? De todas esos criterios y no logro ciertos grados de libertad, ¿no? Y entonces tengo que bajar mi estética. Para Lucas, entonces, los mejores artistas son aquellos que pueden recobrar y recrear la totalidad de la vida humana. En una sociedad fragmentada, alienada como la capitalista, el gran artista es el que puede reunir dialécticamente la totalidad de la vida social. Un personaje típico debe encarnar las fuerzas históricas sin dejar por ello de estar muy individualizado. Son las dos cosas, ¿no? Encarnar las fuerzas históricas, pero además estar muy individualizado. Más allá del compromiso y de la ideología de su autor, todo es un arte, entre comillas, progresista, ¿no? Porque después todo ese concepto también es muy, ya lo hemos visto, como los teóricos uruguayos, por ejemplo, Sivecci también ha criticado este concepto, ¿no? Este concepto, igual que postmodernismo, postmoderno, también ha caído en una decadencia, ¿no? Sobre todo con la Concertación, ¿no? Todo arte es progresista, si comprende las fuerzas típicas de su tiempo. Me refiero a que tiene que ser jugado, de vanguardia, inventivo, ¿no? Enseñar y predicar son funciones antiguas de la literatura y solo una época para la que la palabra doctrina alberga ecos amenazadores de autoritarismo, en lugar de denotar con más neutralidad un cuerpo de creencias consolidado, se sentiría tan reacia a que su arte hablara de vez en cuando en nombre de la causa de credos específicos. Entonces, cuidado con los tonos moralistas, con la educación sentimental, con que quiero enseñar y predicar algo a través de la literatura, ¿no? Porque también a través de eso yo voy a estar sometiéndome, ¿no? De alguna manera.
Las obras de arte abordan aspectos permanentes de la existencia humana, obvio, la alegría, el sufrimiento, el dolor, los grandes temas, la muerte, la pasión sexual, etc. Cuando afirmo que la literatura trabaja con códigos morales, no me refiero a códigos éticos o provisiones religiosas, dice Iglento, sino a cuestiones de sentimientos, acciones e ideas humanas. Solo un animal lingüístico puede ser un animal moral. Se trata de producir una crítica literaria que al interpretar contribuya a la emancipación humana. Claro, si no quiero liberar al ser humano, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Si lo quiero solamente someter, me tendré que dedicar a otra cosa. Es decir, que rompa con la ideología oficial para mostrar otras formas de organizar la vida. Siempre hay otras formas de organizar las cosas. La labor crítica no es transmitir información, sino estimular al lector para reflexionar sobre su propia situación en el mundo. Los grandes teóricos hacen otra obra literaria prácticamente. Es tan interesante leer al teórico como leer la misma obra. La literatura es la descripción de la realidad más espesa que tenemos. Bueno, lo que pasó con Nicanor Parra, que señaló que el grado más alto de complejidad que podía agarrar la lengua era a través de la poesía, ni siquiera a través de la física, las matemáticas, etcétera, ¿no? Y aquí ellos dicen la literatura es la descripción de la realidad más espesa que tenemos. Obvio, pues es la más complicada, la más espesa. Y tenemos que tratar de ir a lo espeso y no a lo que está completamente diluido, ¿no? Es una política, eso lo dicen ellos. El presente es siempre un proyecto inacabado y hay que transformarlo. Ya. Hasta aquí todo lo que dijo Ingrid. ¿Ya? Si ustedes ven, ya aquí ya estamos en esta tierra derecha de los conceptos fundamentales, el mundo, el contexto, el texto, el lector, las ideologías, estas articulaciones del poder. Aquí nosotros podemos ya enfrentarnos con toda la tradición para atrás y también la ruptura, ¿no? De todas las cosas que hemos hablado, esta decantación de conceptos que ya son de teoría crítica, literaria y cultural, porque puede servir también para hacer análisis de otro tipo de creación cultural, no solamente la literatura. Y esto me parece que no es algo solamente del neomarxismo posmoderno, sino que es, a mí me parece que la teoría crítica literaria es la gran posta para la gran crítica cultural. Y en este sentido es muy interesante lo que pudieron hacer ciertos teóricos, porque se fueron hacia atrás, empezaron a ver cada concepto y empezaron a construir y a deconstruir sobre lo que habían hecho ya los otros, en esta línea de continuidad marxista. Y a mí me parece interesante porque si bien en el marxismo crece y nace, por decir así, la teoría crítica literaria, continúa a través de estos teóricos neomarxistas. Y entonces, en el fondo, siempre es un revisitar. Ahora, Jameson, el que viene ahora, las ideas principales y todo el tema del giro cultural, ¿no? Los escritos seleccionados sobre el posmodernismo, es el próximo teórico y tiene que ver con saber, ¿no? Que las batallas son culturales al final. Yo creo que ese también ha sido algo que hemos hablado acá, que ha habido una desaprensión, una desafectación de la cultura, en la izquierda sobre todo, y en proyectos transformadores, pero al final, acá hay giros culturales, ¿no? Acá hay batallas culturales. Entonces es súper interesante entender, y también la fecha, por ejemplo, el 83 al 98, ¿no? Entonces, habla de la defunción del modernismo, ¿no? Y la aparición de una nueva configuración posmoderna como transcripciones de una lógica cultural del capitalismo tardío. No quiere decir que él esté de acuerdo con la posmodernidad, como muchos los han dicho. Él describe la hegemonía de un discurso que para él es banal, que para él puede ser criticado, pero es una tendencia, describe un sistema. Ve, por ejemplo, reflexionan estas personas qué diferencia hay entre los zapatos de Warhol y zapatos, por ejemplo, los zapatos de Van Gogh, y hacen ese contraste, ¿no? De unos zapatos y de otros zapatos, ¿no? Y se da cuenta que empiezan a surgir creaciones culturales que están atravesados por esta lógica dominante, que ellos llaman posmodernidad.
y que está relacionado obviamente con un capitalismo financiero que ya hemos visto, ¿no? Que no es el mismo que el industrial del que hablábamos y que apuntaló la modernidad. Un marxismo dice que elude cualquier moralismo fácil para efectuar un sobrio análisis materialista del fundamento histórico de las grandes transformaciones culturales. O sea, no les importa a ellos, no es como se ha dicho, no les importa este moralismo fácil porque no está predicando el crítico acá. El tema es hacer un análisis materialista con un fundamento histórico. Todos estos textos que ellos están también reflexionando fueron construidos en la época de Reagan, cuya presidencia entonces abarcan efectivamente. Ellos están sometidos a una era conservadora, ¿no? Todo lo que significó Thatcher y Reagan, que lo veíamos también como fue nefasto para el feminismo. Nosotros en este momento también estamos bajo una ola conservadora, tanto en el país como afuera. Eso lo dicen distintos analistas y de todos los sectores políticos. Entonces, ¿dónde está ese espíritu conservador? Es algo también que nosotros tenemos que estar reflexionando. Por ejemplo, Vox no surge de la nada. No surgen los republicanos de la nada acá tampoco. Esta fue una época de un prolongado auge especulativo, respaldado en un rearme masivo para la lucha contra el comunismo, una era anticomunista, piensen en el Papa nomás, Juan Pablo II, y una vasta redistribución de los ingresos en favor de los ricos, como estamos ahora, tanto en los Estados Unidos como en el Occidente en general. Aquí nosotros estamos revisando principalmente un texto de este. ¿Qué es lo que quiere Jameson? Superar el culto modernista de lo sublime. Por eso cuando ahora de repente veo a poetas leyendo a Heidegger, influenciándose como si lo estuvieran recién viendo, ¿no? Para su poesía. La poesía, si leen a Heidegger, la poesía de ellos, y yo se lo puedo contrastar, ¿no? Hemos hecho 8, 10 libros de Plexoamérica con distintos países latinoamericanos, y el Perú, Uruguay, Venezuela, Guatemala, están produciendo todavía una poesía del 40, del 50, porque están bajos una filosofía como primer año de la Universidad de Castellano. Siempre están en Heidegger, siempre están en esa metafísica, en ese idealismo, incluso en el Dasein, que cuando se baja, ¿no? Igual hay un ser en el mundo, siempre hay un sujeto trascendente detrás, una cosa sublime, si eso ya pasó, y el culto a lo bello, ¿no? No leyeron la historia de la belleza de Eco, no hay una reflexión de los poetas, y eso se lo digo directamente y se lo he dicho a ellos, y sobre todo lamentablemente muchas mujeres también. A nosotros nos ayudó mucho las mujeres de la neovanguardia de los 80 capas, que no sigamos escribiendo como en el 40 o en el 50, ya que esos estilos, antes subversivos, combativos, ¿no? Por ejemplo, el expresionismo abstracto, la gran poesía modernista de Pound, esto lo dice Jameson, Eliot, Wallace Stevens, el estilo internacional, Le Corbusier, Gropius, Mies, Van der Rohe, ¿no? Stravinsky, Joyce, Proust, Mann, todo esto, nuestros abuelos consideraban escandalosos y chocantes a estas cosas, ¿no? Son para la generación del 80, ¿no? El establishment, el enemigo. Esto ya es lock out para el 80. Entonces a mí me impresiona que la gente todavía considere esto como lo in. Entonces yo digo, ya está bien, pero es como cuando una persona que es periodista entra a un doctorado en literatura y tiene un fulgor recibiendo a los románticos. Pero eso no es la literatura, solamente, digamos, ¿no? Entonces, un poeta leyendo a Heidegger, que aparte hay que leerlo, obvio, pero como recién habiéndolo descubierto y gente de 40 años ya, entonces uno dice, bueno, aquí algo ha pasado, porque el expresionismo, todo eso que de alguna manera, incluso los mismos simbolismos francés y todo, en los 80 se consideró ya establishment, se consideró statu quo, se consideró un enemigo. Se consiguió muertos asfixiantes canónicos, monumentos cosificados que hay que destruir para hacer algo nuevo. Eso lo dice Jameson, ¿no? Asfixiantes, canónicos. Entonces cuando yo digo, oh, pero cuando me libera lo que fue considerado muerto, asfixiante, canónico, pucha que estaré atrasado. Eso se lo puede dar el lujo a alguien que no es de literatura.
Alguien que no es de literatura podría decir, bueno, yo no supe y todo, ¿no? Pero no uno. Un indicio un tanto diferente de esta desaparición de las más antiguas categorías de género y discurso puede encontrarse en lo que a veces se llama teoría contemporánea, obviamente. La erosión de la división antigua entre lo que hablaba yo. Por eso que quiero llegar a esto, porque ya no hay esta cosa de cultura superior y cultura de masas. Yo veo teleseries. Me gusta el caso de Nicolás López. Veo noticias. Escucho reggaetón. No porque me guste, pero yo me gusta decirle, por ejemplo, a Valentina le gusta a mi hija y le pregunto, ¿por qué lo escucha? Y ella me responde, y me gusta que me responda. Porque los Beatles fueron los molestosos, el rock fue el pernicioso, y yo no quiero caer en lo mismo. No quiero que me pase lo que me pasó con mi mamá, que por ignorancia, porque al final nunca se acercó a las canciones protestas, nunca supo del rock, nunca supo de nada, no entendió. Y se murió no entendiendo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que en la posmodernidad hay algo de libertad que a mí me gusta. Se termina con la división de cultura superior y cultura de masas. El límite entre el arte elevado y las formas comerciales parece cada vez más difícil de trazar. O sea, Star Wars es una producción que todos estos tipos empiezan a investigar. La cultura de masas es algo tan investigable como los clásicos. No es que hay que dejar de leer los clásicos, pero hay que entender que la cultura de masa es muy importante, el cine, la fotografía, la cultura popular, toda la cultura de masa, todas las teleseries, todo es analizable, todo es posible reflexionar con eso, y no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a esas influencias, porque nosotros estamos metidos dentro de esta cultura de masa. Una generación atrás, dice Jameson, había todavía un discurso técnico de la filosofía profesional, la filosofía por acá arriba todavía lo tienen, ¿no? El gran sistema de Sartre, los fenomenólogos, la obra de Wittgenstein, la filosofía analítica o el lenguaje común, junto al cual aún podía distinguirse el muy diferente discurso de las otras disciplinas académicas, de las ciencias políticas, por ejemplo, de la sociología o la crítica literaria. Hoy en día tenemos cada vez más una clase de escritura simplemente denominada teoría, que es todas o ninguna de esas cosas al mismo tiempo, este nuevo tipo de discurso, claro, porque hay una crisis de los géneros, ¿no? Generalmente asociado con Francia y la así llamada teoría francesa, se difunde en forma creciente y señala el fin de la filosofía como tal. Claro, la filosofía alta, la filosofía de la parte superior, ¿no? Se dijo muchas veces, no, si los latinoamericanos no producen filosofía. La obra de Michel Foucault, por ejemplo, debe considerarse filosofía, historia, teoría social o ciencia política. ¿Y qué me importa a mí? Es todas esas cosas. Es indecidible, es decir, no puedo decidir, como hoy suelen decir. Y mi sugerencia será entonces, dice Jameson, que este discurso teórico también debe incluirse entre las manifestaciones del posmodernismo. Él señala que es posmoderno. Yo diría que eso es cuestionable. Pero esta indefinición de la creación de Foucault, en donde él mismo habla de una ontología, ¿no?, del lenguaje, de una genealogía, ¿no?, de una caja de herramientas y todo lo que implica, en el fondo es lo indecidible, que yo no puedo decidir qué género es, lo más fuerte, o la dialéctica e ilustración, ¿qué es? ¿No? Entonces surge el pastiche, y el pastiche a nadie le gusta, el kitsch. Porque el pastiche significa decir nada nuevo bajo el sol, usted no puede producir nada original, y con todo lo que hay, usted tiene que hacer algo nuevo, entre comillas, no lo va a poder hacer porque está todo hecho, pero usted de alguna manera tiene que hacer otra cosa. ¿Cómo lo hago? Entonces un pastiche. No hay que tener miedo tampoco a eso. No obstante, el efecto general de la parodia, ya sea como simpatía o malicia, es poner en ridículo la naturaleza privada de esos manierismos estilísticos, su exceso, su excentricidad con respecto a la forma en que la gente habla o escribe normalmente. Llegamos a la universidad, las clases medias, las clases populares o las clases medias bajas, lamentablemente. El arte ya no tiene por qué ser para una élite, ni tampoco tiene que ser defendido en su idea burguesa. Así pues, detrás de cualquier parodia está en cierto modo la sensación de que hay una norma lingüística en contraste con la cual es posible burlarse de los estilos de los grandes modernistas. Los grandes modernismos se basaban en la invención de un estilo personal, privado, la firma, ¿no? Tan cuerpo. Pero esto significa que en cierto modo la estética modernista está orgánicamente vinculada a la concepción de un yo.
y una identidad privada única, una personalidad, una individualidad, presumiblemente generadores de su propia visión única del mundo y forjadores de un propio estilo único, inconfundible. Para estos tipos ya no hay estilo. El sujeto burgués individual no solo es cosa del pasado, sino que también es un mito. Jamieson señala que el sujeto nunca existió. Nunca hubo un yo. En realidad, y para empezar, nunca existió. Nunca hubo sujetos autónomos de este tipo. Fue un mito. ¿Un invento de qué? De la filosofía. Antes bien, esta construcción era una mistificación filosófica y cultural que procuraba persuadir a la gente de que tenían sujetos individuales y poseían alguna identidad personal única. El pastiche es un mundo en que la innovación estilística ya no es posible. Todo lo que queda es imitar estilos muertos, hablar a través de las máscaras o con las voces de los estilos del museo imaginario. Pero esto significa que el arte contemporáneo postmodernista va a referirse de un nuevo modo al arte mismo. Más aún, significa que uno de sus mensajes esenciales implicará el necesario fracaso del arte, el fracaso de la estética, el fracaso de lo nuevo y el encarcelamiento en el pasado. O sea, todo esto pasó, pero también sabemos que resurgió el arte, que resurgió, o sea, estamos después, ¿no? de esto. Pero tenemos que entender lo que ellos pensaban en este momento, ¿no? Piensen que esto está unido al fin de la historia, a la muerte de la estética, a todo ese contexto que ellos tenían. En postmodernismo y ciudad, ya estamos terminando, la arquitectura más reciente, todo se metropoliza, todo se vuelve metrópoli. Recuerden la película, Metrópoli de Finland, ¿no? La arquitectura más reciente, como muchos de los otros productos culturales que mencioné en las observaciones precedentes, se yergue por lo tanto como algo parecido a un imperativo de desarrollar nuevos órganos a fin de expandir nuestros sentidos. La ciudad se disemina, ¿no? Todo es ciudad. Por eso el Paseo Más de Enrique Lin, ¿no? Todo es ciudad, todo es metrópoli. La desaparición del sentido de la historia, el modo en que todo nuestro sistema social contemporáneo empezó a perder poco a poco su capacidad de retener su propio pasado, es el momento con menos memoria de todo. Y a vivir en un presente perpetuo y un cambio permanente que anula las tradiciones, como las de una u otra manera, toda la información social anterior tuvo que preservar. Claro, siempre era preservar, hasta llegar a anular las tradiciones, porque estuvimos muy, pero muy encarcelados. Antinomias entonces del postmodernismo. Hoy día parece que es más fácil imaginarse la completa degradación de la tierra, esto lo dice Jamieson, y la naturaleza, que el derrumbe del capitalismo tardío. Es decir, se nos va a acabar la espacialidad, ¿no? Pero pareciera que no somos capaces de vernos fuera de este capitalismo. En el capitalismo tardío, el capitalismo es peor, porque nunca, ¿no?, termina o acaba lo que tiene que irse, ¿no? Y surge algo nuevo. Tal vez esto se deba a cierta debilidad de nuestra imaginación, por supuesto. Miren la debilidad de la imaginación de este gobierno. Frente a un tema político de los mapuches, no ha sido capaz de poder proponer inventivas. Escuchar a Cayuqueo, a Huenchumilla y a todos los que ir a negociar, obviamente, con los más violentos y los que tienen las armas, porque lo otro es fácil, ¿entienden? No hay inventiva, parece, para poder vernos más allá de esta lógica y se nos está acabando la espacialidad. Ellos, los postmodernistas, hicieron un giro cultural, pusieron al centro la cultura como una batalla cultural, un momento de transformación. El marxismo tiene que pelear aquí, donde no ha peleado antes, aunque sí lo hizo, en los rusos lo vimos, pero de esta manera tiene que volver a pelear en la cultura, porque esos cambios culturales son mucho más difíciles de llevar adelante que el cambio de las leyes y la nueva constitución y todo. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se resiste y va a haber un proceso conservador súper fuerte en el país, una reacción, ¿no?, que ya la estamos viendo, y una falta de inventiva, lamentablemente, no solo en los gobiernos de derecha, que ya lo vimos, sino que lamentablemente para nosotros en los gobiernos de izquierda. Eso, a nivel general, mucho más chiquitito James, porque no alcancé más, pero creo que al ir directamente a la fuente también y poder reflexionarla, ahí tenemos harto que cortar, que reflexionar también. Piense que esto no es ahora, sino que esto está construido en el 90, en el 98,
y algunas posturas también de Jameson en el 2010. Y desde Venezuela todo esto. Y Derrida, cuando llega a nosotros en la Católica en Valparaíso, fue el 97-98. O sea que es una construcción desde el 83-84 y que por lo menos en Latinoamérica llega fuertemente hasta el 2010. Yo creo que en la última década hay una crítica fuerte en todos lados a este sistema, pero que lo primero que hay que hacer es entender bien lo que quisieron proponer, defenderlo en parte para poder entenderlo y todo, y de ahí empezar a ver qué vamos a hacer, proponer nuevo, o si es que no se puede proponer nada nuevo, ¿no? Eso también hay que pensar en, cuando no se puede proponer nada nuevo, necesitamos más inventiva, más imaginación. Bien, ya, comentarios chiquititos. Lalo, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Oye, se me cae a cada rato el internet. ¿Ya? Igual traté de ir leyendo la pantalla ¿Ya? por Te el lo voy a escrito que mandar. pusiste. Sí, Ya te lo eso, voy a... porque se me cae. No, yo solamente, la verdad es que me quedé un poco para adentro porque hay hartas cosas que no, que como que me removieron un poco la cabeza. Eh, y lo que me quedó dando vuelta todo el rato es esto ¿cómo se llama? Ay, que no existe, a ver, ¿cómo explicarlo? El texto se actualiza con las lecturas, en el fondo. Eso para mí es algo que me queda súper patente, digamos, y que me da la idea que la falencia que tenemos hoy día es que justamente no hay por así decirlo, las relecturas están como medias viciadas, no sé, no sé cómo expresarlo, pero eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Como que nos Y que por repetimos, eso no hay como, claro. claro, como que no hay una lectura, porque yo, claro, yo pensaba en el tema individual, yo decía, claro, yo, por ejemplo, hay libros que yo he leído más de una vez, y cada vez que lo leo me parecen nuevos, en el sentido que ya los leo con otra experiencia, ya los leo con otro ojo, qué sé yo. Pero eso expresado en términos colectivos, creo que es donde hay como una, ¿cómo decirlo? Yo pensaba que siguen siendo icónicos cosas muy antiguas, como que Total. no hay iconos nuevos, Mm, no hay como una construcción nueva de iconos, y esto es transversal a la sociedad, o sea que no estoy diciendo que esto sea culpa digamos, del capitalismo o de la derecha, no, es transversal, pues, o sea, tenemos una izquierda bien fofa, mm. bien poco, o sea, lo que más le falta es la creatividad, entonces creo que eso ya se empieza a notar poderosamente, digamos. Eso. Sí, fíjate que da tanta pena, por ejemplo, cuando uno entra con un proyecto para publicar un libro en una determinada sociedad, como la guatemalteca, peruana, qué sé yo, uno, Perú también, uno siente el atraso. Y cuando el poeta está construyendo como en los 40, los 50, estamos mal. Porque eso significa retrasar. Y si entramos a las universidades y la teoría está llegando hasta el 60, como yo le he dicho varias veces, a pesar de que ahora han tenido que ponerse las pilas, también estamos mal. Pues. Entonces, y por otro lado, no, es una sociedad que no favorece, no fomenta la creatividad. Y casi todo es unívoco, de único significado. Yo por eso cada vez me gustan más los conceptos de antinomia, de paradoja, eh, los conceptos de contradicción, lo más conflictivo. De hecho, estaba leyendo que las antinomias no es lo mismo que contraposición, que la contraposición siempre hay como un gesto de complementariedad. El otro tiene un lado de verdad, yo tengo otro lado de verdad y yo puedo llegar a una resolución. Son productivas las contradicciones o las contraposiciones. Pero en la antinomia no. En la antinomia no es productiva y no hay resolución. Y me llamó la atención porque ese es como un dilema. Yo creo que lo que hay en este momento en el tema mapuche hay una antinomia.
y me gusta la palabra también, como paradojal también. Y estos tipos ocupan mucho esas palabras. Y hay una tradición de la antinomia, cuando uno después lee la filosofía de la lógica difusa que yo en algún momento les he hablado, la lógica paraconsistente. Esto es muy interesante porque hay toda una historia de las lógicas. Hay una filosofía de las lógicas. De hecho, nosotros vamos a sacar un libro que yo se los voy a mandar, que es sobre Carlos Vaz Ferreira, un teórico, un filósofo de 1900 que sacó la lógica viva. Un poco lógicas informales, que no son pasadas en las universidades, porque las que son pasadas en la universidad en filosofía son la lógica formal, ¿no? La aristotélica, y están como 3 o 4 lógicas. Pero muchos alumnos o muchas personas también se han dedicado a estas lógicas difusas, a lógicas paraconsistentes, otras lógicas. Son los mismos alumnos que han querido y algunos profesores que han incentivado. Y no es menor, porque a aplicar una lógica difusa, una lógica paraconsistente, es reflexionar sobre tu propio sistema de pensamiento. Y eso yo lo encuentro fascinante. Fascinante porque es reflexionar sobre el material de la reflexión. Tú estás pensando bien o pensando mal, dice Vaz Ferreira, y qué es lo que significa pensar bien, pensar mal, y ahí él tiene su propia cosa, y él dice que se razona con sensibilidad, y él crea un concepto, y en eso es creativo, razonabilidad. ¿Me entienden? Y son los filósofos uruguayos, donde en esos libros que él está haciendo, no es menor, habla del divorcio. El primer país que resuelve el divorcio en la agenda estética institucionalmente es Uruguay. Los últimos países que resuelven el divorcio somos nosotros. Díganme quién está pensando mejor. ¿Cuál es la calidad de los filósofos de los dos países? Ellos primero hablan de filósofos. A nosotros nos cuesta decir filósofos chilenos. Luis Oyarzún. Y tenemos, no lo reconocemos. Ellos reflexionan la eutanasia. O sea, díganme por qué el Uruguay, la agenda estética, ética, la tiene resuelta 100 años o 50 años antes que nosotros. Están pensando mejor, parece, en esos términos. A mí me hubiera gustado estar en un país así, donde no tuviéramos que pelear por el divorcio, donde no tuviéramos que pelear por la eutanasia todavía, donde peleamos todo el tiempo para el tema de los hijos naturales versus los que no eran naturales, o sea, todo un tema. Estamos muy retrasados en términos de reflexión filosófica. Y yo creo que por eso estamos sacando este libro, a pesar de que Vaz Ferreira es conservador. Es un conservador. Pero nos enseña, entre comillas, pues yo puedo criticarlo, pero te hace reflexionar sobre cómo uno está pensando. Y esos proyectos son importantes. Después yo criticaré al tipo, por esto, yo no estoy de acuerdo con esto, porque habla de una psicológica, entonces yo puedo criticarlo, pero ya me hizo pensar. Entonces nuestros filósofos tienen que tener eso, hacernos pensar, y nosotros estar a la altura de ese pensamiento. Entonces, ¿y tiene que ver con esto? Sí, porque cada vez es muy importante como renunciar al significado único de las cosas, o a los significados, y pensar en las antinomias, en las paradojas. Y fíjense que eso a mí me ayudó mucho el matemático con el que siempre hablo, que es el hijo de la Marta Trabal, Fernando Zaramea. Él me escribe y me hace pensar desde las matemáticas. Creo que los matemáticos lo tienen mucho más claro que nosotros, la parte más literaria de la vida, las antinomias, las paradojas y todas esas cosas que son mucho más complicadas que ver solamente un camino frente a las cosas, ¿no? Y esa apertura a mí realmente me fascina, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí me fascina. Me fascina que yo pueda transformar mi sistema de pensamiento o reflexionar sobre eso, porque eso sirve para todo, ¿no? En eso deberíamos estar poniendo harta energía. Eso yo los llamo, los convoco a, a pensar de esta manera. Y bueno, les voy a mandar el libro, estamos en las últimas correcciones también para que vean a este filósofo
a este filósofo uruguayo, que también podemos también criticarlo y todo lo que ustedes quieran, pero la verdad es que en distintos conocimientos, en distintas partes, a veces los grandes tratados o las grandes construcciones genealógicas de ciertas áreas lo han llevado adelante gente de 1900 y conservadores. Entonces seguimos nosotros como fuente agarrando de esas canteras, ¿no? Entonces pienso que realmente ahí hay una interpelación también para los liberales, ¿no? Pienso en términos del siglo XIX, y para el progresismo. Y entonces también para la izquierda. Y eso me parece súper interesante. Entonces, claro, lo típico, el arte, la literatura, nos da la posibilidad espesa, ¿no?, de poder probar que hay significancia, es decir, más allá de un significado, la significancia de los textos, una espacialidad en el discurso, un pacto de lectura, y que si yo tengo 20 lectores, tengo 20 textos distintos. Eso es inevitable. Por eso me impide la unidad, me impide el único camino. Me está interpelando siempre el arte, me debiera interpelar siempre cualquier certeza, cualquier cosa que uno agarre, uno ya sabe que por ahí no va y se desvía. Entonces, dicen que el cerebro es plástico, ¿no? Ahora están hablando de la plasticidad del cerebro. A mí realmente eso me fascina, me interesa mucho esa flexibilidad, esa plasticidad que podría uno tener. Y también reflexiono sobre mis propias rigideces, ¿no? Eso digo, oh, ya, esto no lo voy a poder superar, qué lata morirse así. Qué lata. Pero hay que intentarlo, pues, hasta el final. Ya, pues, eso. No tienen nada más que decir, ninguna cosa, nada. Le da vuelta a algo, si alguna cosa encuentran o buscan o encuentran o algo que reflexionen, me lo mandan, ¿ya? Ya, pues, pero despídanse por último. Sí, bueno. Es que yo apago la cámara para que no se me caiga tanto el... Sí, pues no, el te caché. Estaba hablando Javier y Jaime ya se terminó. Sí, bueno, yo junto con agradecerte porque tú eres para mí como una batidora, me sacude ese cerebro plástico que tú dices y me hace poner puntos de vista diferentes, miradas que o sea, ni lo había pensado, porque yo he vivido siempre en el mundo utilitario, el mundo de la cosa práctica, de lo que agrega valor. En realidad, para mí ponerme a pensar si yo estoy pensando bien o no, en fin, son cuestiones que no me lo he planteado nunca. Pues. Entonces, está re buena esta hora, entiendo, no sé, 30, 40% de lo que tú me comentas, no cacho más, pero de todas maneras pienso que, por ejemplo, en todo este mundo de la sociedad, porque me metí en un curso de mecánica cuántica y el mundo microscópico. Y esto es los martes, entonces resulta que este mundo es antilógico, los comportamientos son inesperados y muchos inexplicados dentro del mundo de la física, donde hay doctores en física hablando y contando esta cuestión y dicen, no sé más, o no, esto no lo entiendo, en fin. Entonces, bueno, claro, nosotros ahora nos enfrentamos a todo este mundo de la incertidumbre cuando tú estás hablando de lo que viene y, por ejemplo, todo el límite de la eutanasia y de la ética que resulta estar dentro de los marcos que posiblemente después de lo que se apruebe en la Constitución tendrá que la ley definir
ciertas cuestiones y que los cirujanos y los hospitales y la católica diga, no, yo no quiero esto, no quiero el aborto, la cuestión. Entonces, ¿dónde está el rayado? No, no es rayado, ¿cierto? Es una curva, compadre, esto, o no, ni siquiera hay curva, están afectadas por la gravedad y el hoyo negro, por lo tanto desaparecen. No sé, vienen mundos donde los espacios de esta interacción que no sé, de repente no saben si es onda o partícula en este mundo. Chuta, aquí, ¿dónde vamos a estar? Entonces, esta batidora que me ponía en la cabeza me hace reflexionar y pensar, salirme del mundo. Es como cuando recién me trataba de imaginar que era una impresora 3D, cuando yo estaba acostumbrado a apretar un botón y salía la fotocopia o salía la impresión, y de repente me dicen, no, hay impresoras 3D, weón. ¿Y cómo se hace esa cuestión? Ya, entonces aquí hay... Verlo también es un impacto. Ver que sale una cosita concreta. Bueno, ya, esto es mi impresión de la clase. Y con el otro curso. ¿Ah? Estáis relacionando con el otro curso. Ahí estáis haciendo... Bueno, claro, bueno, es que aquí esto de la plástica del cerebro, qué es lo que te hace pensar, bueno, esta es escucharte y tratar de seguirte, es para mí un ejercicio que me abre espacios porque son mundos nuevos, son temas nuevos. Ya, pues qué bueno ser un aporte. Yo también lo sentí bien acá, traté de traspasarle tanto lo que piensan ellos y también irle metiendo mi cuchara. ¿Ya? Y Jaime también, cualquier cosa, cualquier comentario y todo, me lo mandan, po, ¿ya? Si ven algo, cualquier cosa, ya. Y que estén bien, po, que estén bien, que les vaya bien. Recuerden, ahora nos vemos hasta junio. Chao. Ahí les voy a mandar la invitación. Fantástico. Que estén bien. Estén bien, lo Chao. mismo. Chao, Lalo. Chao, Jaime. Ya, pues, chao. Chao, chao. Chao.